el declive del Trump Care. En este seminario vamos a presentar el declive del Trump Care. Primero miraremos un poco el contexto. Estados Unidos es un país que tiene casi hoy en día 400 millones de habitantes, con un ingreso per cápita más alto del mundo, pero al mismo tiempo realmente sus indicadores de salud, incluido mortalidad infantil, materna, comparado con otros países no es tan alto. Los problemas principales que enfrenta Estados Unidos tienen que ver con las enfermedades crónicas y con la obesidad, la diabetes, como serios problemas que además no han logrado realmente acciones que logren su reducción. Han avanzado en algunos temas como la mortalidad por cáncer, la detección temprana de cáncer y en algunas otras temáticas como la accidentalidad. Como decíamos, es el país de mayores ingresos a nivel mundial y además el país que más gasta en servicios de salud. Estados Unidos gasta alrededor del 17% de su Producto Interno Bruto en salud comparado con la mayoría de los países de la Unión Europea, por ejemplo, o los países de la OECD, que gastan en promedio 9.3%. Estados Unidos estaría gastando muy por encima de los países de la OECD. Sin embargo, cuando comparamos indicadores, por ejemplo, esperanza de vida, la esperanza de vida de Estados Unidos, que ha mejorado de 76 en el 2000 a 78 en el 2012, pero está muy por debajo, de nuevo, de los indicadores de la OECD, que tiene una mejora de 77 a 80. O sea, Estados Unidos se coloca en el puesto número 27 de 34 países de ingresos o de renta alta. Por lo tanto, pues hay una pregunta importante en términos del nivel de gasto en salud con respecto a sus resultados. En relación a la mortalidad por cáncer, tampoco tiene indicadores muy exitosos. Han mejorado, pero no son comparados con los países de la Unión Europea. También lo pone en un lugar relativamente inferior. Y en, y en obesidad es donde pues están peor, es el país con más alto nivel de obesidad si lo comparamos con cualquiera de los países de la Unión Europea o de la OECD. Tiene un sistema de una organización donde hay un financiamiento público y uno privado, contrario a la imagen de que es un país principalmente donde priva el libre mercado. La verdad es que alrededor del 60% del financiamiento es público. Esto a nivel de gobierno federal y a nivel de gobiernos estatales, que son los más importantes, tanto para financiamiento como para las decisiones. Y está el sector privado, donde de un lado están los empleadores que pagan a sus empleados, sobre todo cuando son empresas grandes, la seguridad social, y si no, está pues, la persona que directamente hace sus contribuciones y contrata un seguro de salud. En el componente público hay dos grandes seguros, el Medicaid y Medicare, que atienden la población mayor de 65 años y menor de 5 años, y también hay una serie de servicios, entre ellos pues el CDC, que se encarga de toda la parte más de epidemias y de salud pública, NIH, que trabaja programas, por ejemplo, en obesidad, está FDA, que se encarga del control de los medicamentos. ¿Sí? El sistema de salud en Estados Unidos tuvo una transformación importante en el 2010 en lo que se llamó The Affordable Care Act o ACA, que es lo que se ha denominado como Obamacare. En realidad, lo que se planteó allí es que existía una población importante que no estaba siendo cubierta por los seguros públicos o privados y por lo tanto se propuso ampliar esa cobertura. Y se creó un ente que se llama el Marketplace, que se encarga un poco de, digamos, del aseguramiento público. ¿Quién está cubierto hoy en día en Estados Unidos? Está cubierto, de un lado, pues las personas que tienen un empleo formal,
En empresas grandes, las pequeñas no tienen obligación de afiliar a sus empleados, que alrededor de un 55%. Luego están los programas estatales, Medicare, Medicaid y también los servicios que cubren al ejército, que son separados. Y luego se calcula, para el 2014 se calculaba que había 33 millones de personas sin seguridad, sin seguro de salud. Esto sin contar los indocumentados, estos de las personas, digamos, que están legalmente en Estados Unidos. Se calcula que hay aproximadamente 11 millones de indocumentados. En total nos daría 44 millones de personas que no estarían cubiertas por la seguridad social, por el seguro de salud. ¿Qué cubre ese seguro de salud? Entonces, hay 10 categorías esenciales donde están los pues, componentes de prevención, atención a la infancia, materno-infantil, salud sexual y reproductiva, inclusive salud dental. Y cada estado en realidad define el paquete. O sea, esto es como la lista, los grandes grupos, pero luego qué entra en el paquete se defina a nivel de cada uno de los estados. ¿Qué hizo el Obamacare o ACA? Básicamente amplió el tiempo en que los jóvenes seguían afiliados a través del seguro de sus padres hasta los 26 años, limitó lo que se llama las preexistencias, que hacían que se negaran ciertos servicios a las personas. Igualmente prohibió que se negara la afiliación a personas porque el seguro no las consideraba por su edad o por riesgos anteriores o por riesgos actuales afiliable, por decirlo así, y limitó o eliminó los límites, porque había límites anuales o de vida de lo que el seguro iba a pagar por la persona, y aumentó la cobertura de Medicaid y Medicare. Entonces, básicamente, pues esto favoreció de un lado a la población joven, de otro a las mujeres, sobre todo en todos los aspectos de salud sexual y reproductiva. También fortaleció el Medicare, la atención a la población de más de 65 años, y pues fortaleció también a las aseguradoras que, digamos, ampliaron su mercado. Cuando una persona tiene un seguro en Estados Unidos, pues básicamente se le plantean como una serie de opciones de los paquetes a comprar, dependiendo de pues, lo que prefiera, digamos, y lo que pueda pagar. Y luego existe la posibilidad para personas que tienen un ingreso familiar de menos de $90,000 de solicitar subsidio. Por dar un ejemplo, una familia de 4 personas con unos ingresos de $90,000 podrá tener un paquete básico que costaría $1,400, de los cuales el ACA está subsidiando 900. La familia tiene que pagar 500. Ahora, ahí no termina la cosa. Esa familia tiene que además pagar lo que se llaman los deductibles. Eso quiere decir que los primeros 2,000 hasta $7,000 son cubiertos directamente por la familia antes de que el seguro comience a cubrir. El ACA, en las evaluaciones que se hicieron, pues tenía una buena aceptación en muchos aspectos, como la expansión del Medicaid y la cobertura a población no asegurada, pero tenía algo que Trump utilizó mucho, y es la obligatoriedad. En el discurso de que en Estados Unidos no se debería poder obligar, y además había una penalidad financiera para quien no estuviera afiliado. El Trump Care, que se ha llamado The American Health Care Act, básicamente lo que busca es eliminar el ACA o el Obamacare, y pues llevan más o menos 7 años los republicanos defendiendo la idea de que el Obamacare es un desastre, ha aumentado mucho los costos, limita el libre mercado, y por lo tanto había que eliminarlo, y Trump prometió que el primer día que era presidente lo iba a eliminar.
La verdad es que después de 3 meses la cosa no ha sido cuatro, ya la situación no ha sido tan fácil para eliminarlo, pero digamos, las cosas grandes que planteó durante su campaña incluía que se iba a repeal o a el mandato del ACA, o sea, se iba a eliminar el ACA, de otro lado se iba a congelar los fondos para el Medicaid y se iba a eliminar esto, obligatoriedad de la afiliación a la seguridad en salud, al seguro en salud, y lo que planteaba era que se iba a hacer unos préstamos a través de los impuestos para reducir un poco la carga que implica el pago del seguro de salud, pero se iba a eliminar los subsidios que había funcionado, que están funcionando a través del ACA. He copiado los 5 elementos claves que planteó Trump textualmente porque son un poco contradictorios. De un lado, plantea que va a mantener la prohibición de eliminar o de no incluir las preexistencias, o sea que va a mantener una parte o una buena parte en realidad del Obamacare. Segundo, que va a ayudar a los americanos a pagar el seguro y no queda muy claro cómo porque quiere eliminar los subsidios. Lo tercero, que le va a dar una responsabilidad muy importante a los gobernadores, por ejemplo, para decidir con respecto a la ampliación o no del Medicaid. También implementar pues, reformas legales para la protección a los pacientes y a los médicos y controlar precios de medicamentos, que es bastante contradictorio con un discurso de libre mercado. Y por último, pues la libre elección de estar o no asegurado. ¿Qué pasaría realmente si se concreta el Obamacare? De un lado, se estima que el déficit podría reducirse, el déficit federal, en la medida en que los subsidios se disminuyen, o podría aumentar, esto debido sobre todo a que el aumento de personas no afiliadas llevaría a aumento de gastos, por ejemplo, en las emergencias de los hospitales. De otro lado, el aumento en el premio, en lo que se paga, se calcula, hay unos cálculos, digamos, optimistas que plantearían que el aumento, o sea, aumentaría de manera importante alrededor del 30% y otros cálculos que dicen que no, que realmente posiblemente hasta podría disminuir. Y en términos del número de personas que perderían su afiliación, pues está entre 8 y 20 millones. ¿Cuántas personas perderían Medicaid? De acuerdo con estas estimaciones hechas por The New York Times, sería alrededor entre 5 y 18 millones. ¿Y cuántas personas ya no tendrían el seguro a través de su empresa? Más o menos unos 5 millones. Este es un cálculo interesante en un estudio realizado en el 2017 porque plantea como varios escenarios y la cantidad de muertes atribuibles a diferentes escenarios. Básicamente, si se mantiene el ACA, si, que sería este escenario, si se elimina el ACA y se aplica la propuesta de Trump, que llevaría a un aumento importante del número de mortalidad. Y aquí se plantea un escenario que sería un pagador único, que sería un equivalente a lo que en Colombia, pues en Costa Rica es el Seguro Social, o en Colombia se ha planteado como propuesta también de contar con un solo pagador. El Obamacare, perdón, el Trump Care, a pesar de haber sido lanzado inicialmente por Trump en el mes de marzo, él mismo a mediados de marzo lo retiró. Esto porque no había un consenso dentro de su propio partido, el Partido Republicano, en parte porque lo que querían era eliminar completamente el Obamacare y eso no se aplica en este caso. De otro lado, pues lo veían o los republicanos lo acusaban de que era un Obamacare light, o sea que se mantenía mucho del Obamacare en esta propuesta,
pero de otro lado porque las propuestas no eran claras, o sea, sobre todo la parte de financiamiento que es clave, no era para nada clara.